Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Un silencio tenso, una mirada que lo dijo todo. Özkan Deniz cambió su expresión al escuchar el nombre de Aslember. Todo ocurrió durante un evento musical benéfico celebrado en Estambul, donde se esperaba que Özkan Deniz ofreciera una breve actuación especial y respondiera algunas preguntas de la prensa. El ambiente era relajado hasta que un periodista lanzó una pregunta inocente, pero cargada de historia. Özkan, recientemente se ha visto a Aslember en la misma zona donde usted está grabando su nuevo proyecto. ¿Han retomado el contacto? El rostro de Özkan, que hasta ese momento reflejaba tranquilidad, se tensó de inmediato. La sonrisa desapareció y su mirada, antes cálida, se volvió dura, casi perdida en el aire. El silencio se apoderó de la sala durante unos segundos que parecieron eternos. Prefiero no hablar de personas que ya no están en mi vida, respondió finalmente, con una voz firme pero visiblemente afectada. La reacción fue inmediata. Las redes sociales estallaron con teorías, preguntas y miles de mensajes de fans que no pudieron evitar notar la incomodidad del actor. Lo que muchos no sabían es que, según personas cercanas a ambos, Özkan y Asl no habían cerrado su historia del todo. A pesar del tiempo, algunas heridas seguían abiertas. Nunca terminaron de hablar con el corazón. Todo quedó inconcluso, aseguró una fuente del entorno de la actriz. Según informes no confirmados, en las semanas previas, Özkan habría intentado enviarle un mensaje a Asl a través de un amigo en común, pero nunca obtuvo respuesta. Quisiera hablar con ella, aclarar ciertas cosas. No por volver, sino por cerrar bien, habría dicho a esa persona. Asl, por su parte, ha mantenido el silencio. Pero sus recientes publicaciones en redes sociales no pasaron desapercibidas. Una de ellas, especialmente, hizo que sus seguidores conectaran los puntos. Una imagen en blanco y negro de una flor marchita con la frase, no todo lo que se cae está roto, a veces solo está cansado de resistir. Las interpretaciones no se hicieron esperar. Para muchos, era un mensaje velado hacia Özkan. Asl nunca fue de lanzar indirectas, pero esta vez se sintió personal, comentó uno de sus fans. En medio del revuelo, Özkan fue visto entrando solo a un restaurante que frecuentaba con Asl durante su relación. Los paparazzi no tardaron en captar el momento. Al ser abordado por un reportero que le preguntó si echaba de menos esos días, el actor simplemente respondió, los recuerdos son lo único que no podemos editar. La frase, directa y melancólica, volvió a incendiar las redes. Los fans comenzaron a compartir videos antiguos de la pareja, momentos cálidos de entrevistas, miradas compartidas en eventos y frases que hoy toman un nuevo significado. Ellos tenían algo real, se notaba en los detalles, escribió una seguidora. La nostalgia comenzó a colarse en cada rincón digital donde alguna vez se habló de Özkan y Asl. Mientras tanto, los seguidores más atentos descubrieron un detalle que había pasado desapercibido en una entrevista antigua, una pulsera que Özkan solía llevar, regalo de Asl durante un viaje que compartieron en Roma. Curiosamente, esa misma pulsera volvió a aparecer en su muñeca durante el evento benéfico. ¿Coincidencia o una señal no intencionada?, se preguntaban los internautas. Pero lo que más sorprendió fue que, poco después del evento, Özkan compartió una historia en su perfil de redes donde se veía un atardecer desde una ventana con la leyenda, hay ausencias que no se llenan, solo se aceptan. La publicación fue eliminada una hora después, pero no lo suficientemente rápido como para evitar que se viralizara. El entorno cercano de Asl, al ser consultado por medios de farándula, se limitó a decir que la actriz está concentrada en sus nuevos proyectos y que no desea hablar del pasado. Sin embargo, en una entrevista reciente con una revista de estilo de vida, Asl soltó una frase que encendió nuevamente las especulaciones, hay cosas que duelen más cuando ya no duelen.
Porque entonces sabes que se han quedado ahí, como parte de ti. Ante esta ola de señales cruzadas, un nuevo rumor comenzó a circular: una producción televisiva estaría considerando a ambos como protagonistas de una serie romántica que exploraría las segundas oportunidades. Aunque ninguno de los dos ha confirmado su participación, los fanáticos ya comenzaron campañas en redes pidiendo su regreso juntos a la pantalla. Sería el cierre perfecto para una historia que el público nunca quiso soltar, opinó un crítico de televisión. En una reciente aparición pública, Oscar fue nuevamente abordado por periodistas sobre esta posibilidad. Su respuesta dejó entrever más de lo que dijo: no sé si el destino escribe segundas partes, pero a veces, uno se queda con la sensación de que la historia no fue contada completa. La atención mediática crece con cada paso. Asl, por su parte, publicó un video corto de ella leyendo un libro en un parque, acompañado por una frase: algunas historias solo encuentran paz cuando se cuentan hasta el final. El video, con una canción nostálgica de fondo, sumó más de 1 millón de reproducciones en menos de 24 horas. Los seguidores más apasionados insisten en que no todo está perdido. Incluso algunos amigos cercanos a la expareja comenzaron a dar likes cruzados a publicaciones relacionadas con ambos, lo que alimenta aún más la esperanza de una reconciliación, o al menos, un encuentro pendiente. Lo que tuvieron fue real, comentó un estilista que trabajó con ambos en una producción anterior. Había respeto, cariño y una conexión que no se ve todos los días en este medio. Si vuelven a cruzarse, será porque así debía ser. Por ahora, ni Oscar ni Asl han confirmado ningún acercamiento, pero el clima que se vive alrededor de ellos es de expectativa, de pausa contenida, de esas que solo ocurren antes de que algo importante vuelva a suceder. Y mientras los medios buscan respuestas, el público aguarda, con el corazón en vilo, por ese instante en que una mirada, una frase o un gesto revele la verdad que aún palpita entre líneas. ¿Será que el amor que una vez los unió aún tiene algo que decir? ¿O simplemente estamos siendo testigos de cómo el pasado sigue dejando huellas que nunca se borran del todo? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el capítulo de Oscar Denise y Asl Enver aún no se ha cerrado del todo, y quizás, solo quizás, la historia esté esperando su último acto. Dejen sus comentarios abajo, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video.